Dentro y grabando. Okay. Amigos de ESMAS, nos encontramos con Eugenio Caballero, el diseñador de producción de la película Lo Imposible, ganador de un Oscar por El laberinto del fauno. Eugenio, platícanos cómo se planeó, de qué forma se planeó el diseño de esta película Lo Imposible. Bueno, digamos, como todas las películas, las bases o los fundamentos de diseño están en el guión, ¿no? O sea, uno, a mi entender, hay que diseñar desde la narrativa, no desde la estética. Quiero decir, hacer una interpretación de lo que sucede en la historia y de lo que sucede a los personajes emocionalmente. Y de hecho, eso llevarlo a pantalla. Se planeó, una vez leído el guión, o una vez que me llamaron para hacer la película, pues se plantearon varias cosas que surgieron. Una era el reto técnico de hacerlo, que me prendía, cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer todo este proyecto posible. Por otro lado, también era cómo recrear una catástrofe o cómo tocar una catástrofe tan reciente y tan devastadora, de manera respetuosa, de manera, digamos, de una manera que no fuera insultante para todas estas personas que lo vivieron y que lo sufrieron, ¿no? Por otro lado, también había que honrar la historia que nos cedieron. Al final, esta es una historia real, entonces había una familia que depositó en nosotros su confianza para poder crear esta historia, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue entender cómo poderlo hacer, y lo que concluimos es que tenía que ser narrado de primera persona, ¿no? Nunca dejar a los personajes y tratar de plantear en pantalla lo que ellos sintieron, ¿no? Lo que ellos vivieron, lo que ellos nos contaron. De ahí que la película, todo el diseño y todas las decisiones estén alrededor de eso, de primero la veracidad y después la emoción, ¿no? La emoción de los personajes. Y eso fue un poco la idea, ¿no? ¿Cómo abordas la verosimilitud de la historia a través del vestuario en los personajes y también la impresión psicológica que nos da como espectadores? Porque vemos que como en los trajes, en la ropa que utilizan los personajes, todos combinan. Y la única que está vestida de blanco es Naomi Watts, ¿no? Que trae una playera. Te da una sensación de que son un conjunto, de que son una unidad. Sí, bueno, eso que dices es importante. Eso sucedió en el vestuario, sucedió también en los sets, sucedió en la paleta de color en general, ¿no? Te cuento un poco. Lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, sí, que hubiera una unidad de familia y que de alguna manera todas estas individualidades, ¿no?, de pronto fueran borradas con la ola, ¿no? Al final eso era importante, ¿no? Al final los personajes están desnudos, no importa de qué clase social, y eso pasó con el tsunami, ¿no? No importa de qué clase social, de qué raza eres, no importa si, digamos, nada importaba, toda la gente fue arrasada de todo lo que tenía, ¿no? Y eso evidentemente también funciona a nivel metáfora no es solamente una cuestión física, sino también de metáfora emocional, ¿no? Por otro lado, también en el visual lo que hicimos fue que los sets, con todo y que están basados en la realidad, fueran interpretaciones de lo que los personajes estaban sintiendo. O sea, hay una ola que golpea, hay un agua que arrastra, hay una devastación que abruma, que de alguna manera representa la devastación de ellos porque creen que han perdido a su familia, hay un árbol que da esperanzas, ¿no? Hay un hospital donde hay mucha confusión, no sabes si vas a encontrar, te vas a perder, no sabes si vas a sobrevivir o no. Un poco ese es lo mismo. Que narra la vicisitud emocional. De ellos, claro, sí. Y por otro lado, bueno, o por ejemplo la toma final en la cual ves un océano gigante y ves un avión pequeñísimo, como diciendo, esta es una historia pequeñísima dentro de un contexto enorme. Claro. Y eso es un poco lo que se trata en la película.
Por otro lado también, por ejemplo, a nivel color, a nivel paleta de color, lo que hicimos fue que al principio los colores fueron muy intensos, muy vivos, ¿no? Colores de alguna manera muy alegres, que tenían mucho que ver también con la paleta tailandesa, ¿no? Que ellos tienen un uso del color muy peculiar. Sí. Después viene la ola y todo lo borra, todo lo llena de lodo, ¿no? Poco a poco los colores se van recuperando en la película, pero nunca son los mismos, nunca llegan a donde estaban. ¿Por qué? Porque al final hay un filtro, después de lo que vivieron los personajes, que no va a permitir que nunca nada sea igual. Claro. Hay un elemento muy simbólico, muy interesante en la película, que es en la utilería, que es la pelota, que es un color, es roja, ¿no? Es un color fuerte y que es algo muy frágil, pero finalmente es algo que sobrevive, ¿no? Porque después se vuelve a encontrar y de alguna forma simboliza esa esperanza de que se van a volver a reunir, ¿no? Bueno, sí, es una conexión entre varios momentos de la historia, ¿no? Lo que hicimos, si te das cuenta, es que omitimos el rojo de toda la historia. ¿Sí? Y solamente lo apuntamos en algunos lugares. Uno de ellos es la pelota, la otra es la sangre, ¿no? Son cosas que, de alguna manera, si tú omites un color, automáticamente eso llama la atención cuando lo pones. Lo hicimos muy a propósito. Incluso tuvimos la discusión de que si el colchón, en el momento en el que ellos vienen en la reada y se tocan y se encuentran la mamá y el hijo mayor, si iba a ser rojo o no, si era otra de esas cosas que queríamos puntualizar, y no, nos quedamos con esto. Y muchas cosas tienen ese valor simbólico, ¿no? O sea, hay un pez que está fuera del agua, ¿no? Que va contra natura, ¿no? Eso tiene que ver también, es como un comentario de que las cosas no deberían de ser como están siendo. Se sale de contexto. Totalmente. Son como ellos están como peces fuera del agua, no saben realmente qué está pasando, ¿no? Y de eso va la película. La película va no del tsunami, ¿no? El tsunami es un pretexto, va de estas cosas universales, ¿no? De cómo reaccionas cuando crees haber perdido todo, cuáles son tus miedos primigenios, ¿no? Como los lazos familiares muy probablemente te hacen sobrevivir o te dan un aliciente para sobrevivir. Así es, la naturaleza también de cada uno de los integrantes de la familia es súper interesante. Es muy interesante, son personajes muy desarrollados, eso lo vimos desde el principio en el guión, estaban súper trabajados, ¿no? Había una claridad en el desarrollo de cada uno de los personajes, ¿no? Para terminar, platícame sobre el elemento ingenioso que hay que tener en una película que no está hecha en Hollywood, y que probablemente en Hollywood se hubieran gastado muchísimo dinero en recrearla, y aquí está perfectamente bien hecha y es verosímil, es creíble. Bueno, lo que hay que tener es, una apertura mental para poder experimentar con cosas que a lo mejor tienen también posibilidad de fallo. En esta película lo que hicimos fue entender que para poder optimizar los recursos había que pensar mucho en qué hacer. Entonces nos dimos un tiempo grande de pensar, solamente 5 o 6 personas metidas en una especie de oficina, masticando y diseccionando cada una de las cosas, cómo queríamos hacer las cosas físicas, los efectos físicos, cómo queríamos hacer la devastación, cuáles eran las locaciones, dónde íbamos a rodar cada parte, porque al final, a lo mejor en una escena en la que la ola golpea al hotel, pues a lo mejor hay cientos de capas distintas rodadas de manera separada que después se juntan como una especie de collage digital para que, digamos, para poderlo hacer posible, aunque en realidad los elementos digitales que están muy bien armados en la película fueron básicamente de aglutinante, porque la gran mayoría de las cosas, todo lo relacionado con el agua, todo lo relacionado con la devastación, fueron cosas físicas, hechas con miniaturas, hechas con distintas maneras, y después se aglutinaron todas como una especie de collage gigantesco y dantesco. Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias a ti.